Bueno, pues acabamos de escuchar las palabras de José Juan Requena, escritor, periodista. Como decimos, ha escrito el libro Camino al infierno, la cara oculta del caso Alcácer. Y ahora vamos a ir con una entrevista que hemos hecho esta semana a un criminólogo de Valencia. Él se hace llamar Pepe, criminólogo. No podemos desvelar más datos de él porque nos ha perdido su privacidad. Vais a escuchar a partir de algunos cortes que están distorsionados. Él así lo ha pedido, porque revela datos verdaderamente muy importantes del caso Alcácer. Nosotros nos preguntamos qué pasa en el escenario de los hechos, qué pasa en la Romana, en la caseta, donde según la versión oficial, ese 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree son llevadas por Miguel Ricard y Antonio Anglés. Le preguntamos a Pepe por este lugar, por esta finca que él ha recorrido, ha hecho un trabajo de campo, yo creo que inmejorable, muy bueno, que ha plasmado en un informe que está colgado en internet. Y bueno, nosotros no queremos, por supuesto, convenceros de nada, simplemente queremos mostraros este documento, que escuchéis a este señor y que, por supuesto, saquéis vuestras propias conclusiones. Lo escuchamos. Bueno, vamos a ver, yo siempre hablo de la Romana como presunta escena de crimen, ¿sí? Yo soy muy racionalista, es decir, soy una persona que le gusta tocar los temas, es decir, tocarlos, y cuando digo tocarlos en profundidad. Y no me gusta vincular afirmaciones sin haber contrastado y venido muchas veces. Bueno, pues yo en el caso de la Romana lo tengo bastante claro, es decir, yo creo que esto allí no ocurrió nada. Sí, allí lo que sí que es verdad es que la Romana es el punto de llegada, la estación terminal, donde los cuerpos de las niñas se enterraron, ¿no? Pero no es el punto de partida de la escena de crimen. Es decir, aquí se nos ha hecho creer que el punto de partida y final es la Romana, y no lo es. Es decir, sinceramente no lo es. Esto lo explico detalladamente en un informe que está colgado en internet, que se llama Autopsia en la Romana. Y yo creo que lo mejor de estas cosas es verlas. Aunque yo diga de una forma muy convencida que allí no ocurrió nada, yo soy partidario de hacer lo mismo que yo dije. Es decir, si alguien no se lo cree, que vaya allí. Porque aquí hay una cosa interesante y es que hay pruebas que han desaparecido para siempre. Sí, hay cosas que ya no se podrán investigar. Pero hay una que permanece allí y va a permanecer porque esa prueba nunca va a perderse, porque es la prueba de la escena del crimen. Es decir, porque la Romana sigue existiendo, ¿vale? Y aunque la casetada se hunda algún día, pues seguirá estando el entorno. Por tanto, y para llegar al entorno hay que hacer una serie de kilómetros y hay que atravesar dificultades. Por tanto, yo diría que eso de ir a la Romana es una idea muy interesante, que yo recomiendo, sobre todo a los escépticos, ¿no? Bueno, empezamos al principio. Autopsia es una palabra que de origen griego, significa ver por uno mismo, y por tanto, con esto ya podemos decir que lo ideal es hacer sobre el terreno, clarificar estas dudas, y para ver si la versión oficial se corrobora o se coincide con estos hechos. Y esta es la mejor forma de evitar prejuicios, especulaciones y empezar a cantarse la cabeza con cosas o con imaginaciones. Es decir, insisto, soy muy racionalista y las cosas hay que tocarlas y verlas. Y mi conclusión es que los hechos criminales no suceden allí. Es decir, tal como está relatado en la versión oficial, no fueron en la caseta de la Romana, y que la fosa no fue el primer enterramiento. Es decir, esas serían las dos grandes conclusiones. Es decir, ni los hechos suceden en la caseta, ni la fosa fue el primer enterramiento. En primer lugar, hay una serie de contradicciones que yo profundizo en ese informe, pero digamos que las más importantes son la dificultad de la tecnología. El terreno es muy dificultoso. Es decir, llegar a la Romana no es fácil, y menos con un vehículo como presuntamente fueron Ricard Anglés y las niñas, como un Opel Corsa, ¿vale? Lo que llamo el timing, es decir, la línea de tiempo, ¿vale? La timeline, es decir, la línea de tiempo no es nada trivial, porque, y además esto es reciente, esto no está en el informe que hice hace 4 años, es una cosa reciente de este año. Para llegar a Catabau, ¿vale?, que es el punto de origen para subir a la Romana, desde Picassent, hay dos posibles rutas. Una ruta va por el interior,
y otra va por el exterior. Cuando digo exterior, que sí, a través de pues la autovía y luego otro camino, ¿vale? Esto está explicado en un informe que se ha publicado. Bien, pues según la versión oficial, las líneas junto con Miquel Yáñez fueron desde la discoteca Color, desde Picasso hasta Cataluña, atravesando varias poblaciones. Pero cuando digo varias poblaciones estoy diciendo que atraviesan al menos unos 2 kilómetros donde puede haber gente en la calle, porque son pueblos donde la carretera es la calle como la calle principal. Por tanto, estamos diciendo que las líneas fueron por secuestradas por unas carreteras que no eran aisladas, sino que había gente, posiblemente había gente en las calles. Pero es que además hay 3 semáforos por los que atravesar, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de unas dificultades propias de un camino que, desde un punto de vista técnico, pues podemos decir, desde un punto de vista, podemos decir, de secuestrador, pues no tiene mucho sentido secuestrar a unas personas y llevarlas por el camino donde más gente te puede ver. La verdad es que es muy sorprendente. Este señor, este criminólogo de Valencia, defiende que en la Romana no sucedió nada. Pues bien, ¿en qué pruebas se basa para realizar esta afirmación? Él habla en concreto de 2 lugares clave para él que ha investigado, y esos lugares clave son la caseta donde supuestamente sucedieron las torturas de las niñas, y la fosa, el lugar del enterramiento. Lo escuchamos. La primera es que en la caseta, el suelo de la caseta, el análisis, pues el suelo de la caseta es un tipo de suelo que tiene elementos que podemos decir que tienen memoria, es decir, porque es un suelo muy poroso. Entonces, en la caseta no se encontró ningún resto de sangre. Pero es más, en los colchones, que habían dos colchones en su momento, tampoco habían restos de sangre biológicos. Es decir, ¿a dónde nos conduce esto? Pues que en la caseta, señor mío, no ocurrió nada. No ocurrió nada de lo que nos dice esta versión oficial, porque no hay esos restos, ¿no? Y esto, a esto hay que añadir otro elemento que para mí es fundamental, y es el que en la fosa. En la fosa, evidentemente, es el último y definitivo enterramiento. Sin embargo, en la fosa hay una cosa que yo descubrí en este mes de agosto del 2008, y fue algo que me llamó mucha atención, ¿no? Y para mí, dije, aquí hay gato encerrado. El suelo de la fosa es un suelo calcáreo. Esto técnicamente significa, ¿no?, un color blanco, es un color blanquecino, ¿vale? Un suelo que además que tiene una tonalidad muy blanca, ¿vale?, como si fuera yeso. Pues los cuerpos de las niñas estaban embarrados con un color procedente de una tierra arcillosa, un color marrón amarillento propio de una tierra arcillosa. Y esa tierra no la pude analizar. Pero es que además esa tierra, esta afirmación lo hago a través del análisis de las fotografías. Porque nunca, esto llama mucha atención, pero no hay ningún informe que analice esa tierra, la tierra de la tierra que envolvía a las niñas. Por tanto, hay una disparidad tremenda entre esos cuerpos envueltos en un barro que procede de una tierra arcillosa en un entorno donde la tierra es calcárea. Evidentemente, esto apunta directamente hacia un doble enterramiento, doble o triple o lo que fuera, pero como mínimo un doble enterramiento. Bueno, pues ahí tenemos los datos que nos da este señor, sin duda muy curiosos, y según hemos podido escuchar, en el suelo de la caseta pues tiene memoria, ¿no? Es un tipo de suelo especial porque no es un suelo de baldosas como en otros sitios, sino que tiene cemento que deja huella, ¿no? También nos habla de un doble enterramiento. Recordemos que como pistas no se encuentran prácticamente ninguna en la casa, no había sangre en los colchones, en las paredes, en el suelo. Sí que se encuentra un pendiente de una de las niñas,
pero pocas cosas más. Entonces, ¿dónde pudieron ser enterradas las niñas? Porque él habla de un doble enterramiento. Entonces yo le preguntaba, bueno, vale, si no las enterraron en un primer lugar en la romana, ¿qué pasó antes? ¿Dónde fueron? Atención, porque este investigador nos habla de un lugar concreto. Vamos a escuchar. Además, aquí hay un elemento clave, que esto no es mío, esto es el del profesor Fontela, cuando analiza las larvas, y pues cuando analiza las larvas, digamos el estudio entomológico de los cuerpos, ya sabes que cuando un cuerpo pues entra en descomposición, pues hay una serie de diferentes oleadas de bichitos, ¿de acuerdo? Que bueno, pues se estudian y se pueden estudiar. No se hizo como tal un estudio entomológico de estas larvas, pero Fontela posteriormente hizo un estudio a través de las fotografías. Y lo que descubrió es que habían larvas que no se correspondían por su tamaño a tantos días en esa fosa. Entonces, la única explicación para él es que hay un doble enterramiento. Yo lo que hago simplemente es corroborar ese doble enterramiento, lo remacho o lo remarco con otro argumento que para Fontela no se le ocurrió o simplemente no lo investigó, que es la distinta tonalidad de las tierras. Por tanto, yo diría, y esa es la gran pregunta. Entonces, ¿dónde estuvieron antes? Bueno, pues aquí ya se puede hacer hipótesis, ¿vale? Hay una hipótesis más reciente que estoy trabajando. Además, Fontela descubrió que en los zapatos de las niñas había fluorescencia. Fluorescencia que no se encuentra en el terreno, alrededor de la fosa romana. ¿Y dónde se encuentra la fluorescencia? Bueno, pues la fluorescencia habitualmente proviene de unas, digamos, viendo a través de las plantas. Bueno, aquí ya entramos en el terreno hipotético, donde entrar. Yo sí que conozco algo más Valencia y hay una zona muy candidata a esto, y es que en la zona de Bufera pues, hay mucha resistencia geologiosa y también hay poca profundidad. En fin, lo de la profundidad lo menciono porque se descubrieron algunas monedas de las niñas que tenían estaban medio oxidadas, es decir, una parte de ellas estaba oxidada y la otra no, como si hubieran estado los cuerpos sumergidos, pero no totalmente sumergidos. Pues esto es una mera hipótesis. Es decir, lo de la albufera no hay que tomarlo digamos a puntillas, sino que es una posible hipótesis. En cualquier caso, lo que para mí, en esto sí soy bastante tajante, es que la romana no ocurrió lo que nos dice la misión oficial, y que hubo y que la romana en todo caso es un segundo o un último enterramiento. Bueno, pues ya teníamos las palabras de este señor que nos comentaba eso, que como posible enterramiento primero, él daba esta posibilidad, que la está investigando, abre esa vía, ¿no? La albufera de Valencia. Tal vez fueron enterradas allí Miriam, Toñi y Desiré. Pues eso es lo que tienen que buscar a los investigadores, ¿no? Antes hablábamos de algunos datos curiosos de ADN con José Juan Requena. Decíamos que bueno, se llegaban a encontrar pelos que decían que incriminaban a unas cuantas personas, ¿no? En concreto decíamos entre 7 y 12 personas. Entonces, no sé qué opinión os merece esto, chicos, y si habéis llegado a una conclusión. Sí, si quieres, incluso te podemos dar unos datos que tenemos aquí Fran y yo, que también son muy curiosos y que no hemos comentado antes. Uno de estos datos está sacado del libro ¿Qué pasó en Alcácer?, de Juan Ignacio Blanco, y este texto nos aporta un dato que fue dado por el informe del Instituto Nacional de Toxicología, que fue realmente una verdadera sorpresa, y es que según los especialistas podía haber un cabello de Desiré en el Seat Ronda, que fue un vehículo que Antonio Anglés compró el 4 de diciembre, es decir, 21 días después de que desaparecieran las 3 chicas. Por lo tanto, si este dato era cierto, si el cabello era realmente de Desiré, eso significaba que las niñas habían estado vivas más de 20 días. Claro, porque era un vehículo nuevo, no el Seat Ronda, ¿no? Que se dice... Era un vehículo nuevo que había comprado después, entonces... No, el otro era el Opel Corsa. Sí, claro. El Opel, exacto. Pues este era así justo el Seat Ronda, por lo tanto, al ser un vehículo nuevo que había comprado después, significaría que las niñas habían estado vivas más de 20 días. ¿Pero tienes más datos, Fran? Sí, por ejemplo, uno entre los muchos pelos que se encontraron, por ejemplo, también se hablaba de un pelo de animal.
que también se comentaba en los informes de que este animal, esta alimaña, hubiera devorado parte del cadáver. Entonces vuelve a entrar ahí un choque de intereses, ¿no? La versión oficial y la que se sale un poco de esta línea central. Y también, por ejemplo, en el libro de Juan Ignacio Blanco, ¿Qué pasó en Alcácer?, pues también se comenta el tema de los bulbos de los pelos, ya que son los necesarios para conseguir el DNA o ADN en este caso de las niñas. Y entonces se habían enviado del Instituto Nacional de Toxicología sin estos bulbos. Por lo tanto, el estudio que hizo Frontela, las características microscópicas y sus peculiaridades no eran tan determinantes como si hubiera sido el estudio del DNA, al faltar esto. Entonces también es muy curioso lo que queda claro con todo lo que ha dicho Sara, lo que nos han contado antes José Juan, es el que seguro que no solo hubo dos asesinos. Y además un dato curioso que tiene que ver con la autopsia de los cuerpos, y es que se encontraron, si no me equivoco, fueron también pelos de animales grandes en el cuerpo de Desiree, y esto, como decíamos, pues apunta a que el enterramiento pudo ser más profundo, porque el cadáver de Desiree, hay que recordar que estaba por debajo de todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Es una incógnita que a día de hoy pues sigue sin resolver, ¿no? Es un suma y sigue, ¿no? En cada incógnita, en cada dato que no concuerda con lo que se dice en el sumario o en los informes pertinentes. Hace unos años se filtró una carta muy extraña. Esa misiva iba dirigida de una forma muy especial a los padres de las niñas, y estaba firmada por una persona anónima que decía pertenecer al cuerpo de la Guardia Civil y que se identificaba con el nombre de Bernardo. Esta persona desvelaba una serie de datos muy comprometedores sobre la verdad del caso Alcácer. Sobre esta carta le preguntamos al investigador valenciano que escuchábamos antes sus cortes para conseguir saber su opinión. Esto es lo que nos decía. Yo, a todo lo que he dicho antes, yo me quedé a la versión oficial, y yo también soy partidario del racionalismo. La investigación, en este tipo de investigaciones, ser muy cauto y contrastar la información siempre. Es decir, y no pretenderse con datos de terceros. Es decir, si algo lo puedes comprobar por ti mismo, compruébalo. Entonces, yo diría que la carta, a mí personalmente me merece la misma opinión que las declaraciones de Ricard, en la que se fundamenta la versión oficial. Es decir, del mismo modo que yo me creí la versión oficial y la comencé a cuestionar cuando visité la Romana, pues de la carta de Garganta Profunda yo diría lo mismo. Es decir, que, por decirlo así, la pondría en cuarentena. La pondría en cuarentena, yo personalmente la pondría en cuarentena hasta que yo no verifique por mí mismo algunos extremos que allí se relatan, ¿no? Algunas cosas yo creo que son muy conocidas. De alguna forma, el concepto de la Romana, por alguna forma también, de una forma más o menos velada, se indica en la carta, y yo diría que, no se coincide, es que yo lo comprobó, que aquello es verdad. Ahí en la Romana, es que vaya o que mire el informe, ¿no? Yo, de lo que dice la carta, parece que la carta tiene elementos, hay tachaduras y hay cosas que no se pueden leer, y por tanto que hay cosas que no puedo imaginar, ¿no? Pero lo que sí que hay un aspecto que es significativo, y a mí personalmente me da mucha atención, y es una cosa que a mí sí que me gustaría investigar en las próximas semanas o meses, es algo que comienza a ser populi en algunos medios, ¿no? Respecto al patrimonio de la familia Mies. Ya sabes, en las últimas semanas, desde el famoso 13 de noviembre, que se cumplió 20 años, pues varios medios de comunicación decían recientemente que no tenían ningún reparo en decir que hay propiedades, negocios, hipotecas, varias hipotecas, a nombre de Neusa Matriz, la madre del presunto asesino Antonio Mies. Es decir, si lo que dice la carta es cierto, podríamos estar ante la respuesta a la pregunta que ningún periodista de investigación se está haciendo, y es, bueno, vale, habéis constatado que existen esas propiedades y que existen esos negocios,
y que existen esas hipotecas. Pero ¿os habéis preguntado cuál es el origen de ese patrimonio? Claro, la respuesta es enigma. En la carta de Garganta Profunda plantea la respuesta. Lo que pasa es que esa respuesta a mí personalmente me inquieta mucho, por lo que significaría dar un vuelco absoluto, ¿no?, al caso. Pues con bastante meridiana claridad se da a entender en dicha carta que la procedencia de ese patrimonio son fondos reservados del Ministerio del Interior. Bueno, un dato que nos deja de piedra, es un dato que aportó esta persona anónima, este personaje que para Vox Populi se llamó Garganta Profunda y que desvelaba una serie de datos misteriosos y desconocidos sobre el caso Alcácer, que, como os decía este investigador, pues darían un vuelco a la investigación de ser verdad. Si se constata que Neusa Martin recibe dinero de fondos reservados, pues ¿qué pasa ahí, no? Es una hipótesis que se deja ahí y que tal vez, como decíamos, tiene la misma credibilidad que la versión que dio Miguel Ricard, porque se contradijo tantas veces que bueno, esta es una hipótesis más, ¿no? Todos estos años nos han hecho creer que el móvil de asesinato fue un móvil sexual, pero para este investigador valenciano, para Pepe, le preguntamos cuál es el móvil de los asesinatos para él, según sus investigaciones, y esto es lo que nos contestaba. Yo diría que descartada por inverosímil la verdad oficial, preguntarse por estos verdaderos asesinos, de momento se entrar en un terreno especulativo, y esto hay que ser muy serio. Esto es pura especulación. Desafortunadamente es más fácil desenmascarar y demostrar el relato mentiroso de Ricard, de que se fundamenta la versión oficial, que en demostrar la verdadera identidad de los asesinos. Pero sí, desde el punto de vista criminológico, se puede apuntar en una dirección. Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Bueno, los amigos del colectivo Paiter, ellos insisten en el contexto. Es decir, el contexto, que es el contexto, pues aquello que rodea esa fecha del 3 de noviembre de 1992, pues el contexto histórico, político, militar, etcétera. Bueno, puede que allí se cuenten algunas claves, ¿no? Y yo a esto, sin enseñar el concepto del contexto, yo añadiría que al contexto habría que añadirle el resultado final de este asesinato, de esta crueldad sin fin, y es lo que hicieron a las niñas y las múltiples torturas y golpes a las que fueron sometidas, ¿no? Y eso es una firma. Es decir, cuando se hacen estas cosas, está reflejando una firma. Nosotros, las personas, somos entes causales, es decir, cuando hacemos algo, estamos dejando una firma. Bueno, pues hay una firma aquí muy clara en estas torturas, en estos golpes, en estas violaciones. Y todo forense o antropólogo mínimamente espabilado sabe interpretarlo. Y esto está tipificado. Esto en los manuales de psicología está tipificado. Esto se llama sadismo mayor. Bueno, pues esta es la firma, y esa firma de los asesinos nos lleva a un lugar distinto al que se despachó la acusación formal contra Ricard. Y era el deseo libidinoso. Es decir, el fiscal jefe, don Miquel Beltrán, en el informe del juicio oral, pues decía que aquí el móvil era el deseo libidinoso. Bueno, pues para mí el deseo libidinoso es muy insuficiente para entender lo que se hizo a las niñas. Y si nos quedamos en este móvil, no alcanzaremos a comprender esa mente criminal que hay detrás de esto. Por tanto, yo creo que entender el móvil es la llave maestra del caso Alcácer. Porque si se entiende el móvil, ya se está en condiciones inmejorables, primero para no estar despistado, para no ir con tonterías, ¿de acuerdo? Y también para apuntar en la dirección correcta de los verdaderos asesinos. A todo esto, desde que se condenó a Miguel Ricard a 170 años de prisión, una pena que se quitará antes, porque recordemos que, según las últimas noticias, Miguel Ricard saldrá de la cárcel en el 2024, pues él siempre mantuvo su inocencia, aunque sí que es verdad que en un primer momento se declaró culpable, muchos dicen bajo la presión de la Guardia Civil del cuartel de Patraix.
Otras aseguran que bueno, que luego se deshizo de esas declaraciones y siempre defendió su inocencia. Nosotros hemos recuperado una entrevista, la continuación de esa entrevista que os poníamos al principio a Miguel Ricard, en la que defiende su inocencia y apunta a una dirección. Le escuchamos. ¿Y por qué quieres hablar ahora? Escucha, yo Dime. lo que me quiero hacer son esas pruebas. Sí, Y a las mí me del negaron pentotal. en su día. Sí. ¿Por qué te las negaron? ¿Eh? ¿Por qué te negaron la prueba del pentotal sódico y el polígrafo? ¿Por Porque qué? me tenían que echar a la calle porque soy inocente. ¿Me entiendes? Sí. Se va a armar un auténtico escándalo. Tú puedes mantener y defender tu inocencia absoluta en el caso Alcácer, Miguel. Si me hacen las pruebas esas, sí. Aparte ya me hicieron las pruebas de ADN y todo eso y ya he visto los resultados. Pero ¿cómo se vive con el peso del caso Alcácer sobre la conciencia de uno? ¿Cómo se vive con eso, A mí no Miguel? me acusan de asesino. Yo mi conciencia la tengo tranquila, por lo tanto, ¿Por qué no quieres salir? por supuesto que quiero salir. Pero entonces, ¿por qué no lo has pedido? Porque lo consideraba excesivamente pronto. Después de toda la castaña que Ya. hubo, ¿qué iba a decir? Que pedir, me lo iban a denegar. La verdad, sabes que no ha salido. El caso Alcácer es complicado, pero con un poco de cerebro, solo con un poquito de cerebro, Sí. se puede resolver. Ahora, hay que tener, digamos, voluntad, ganas de resolverlo. Que sabes que no han puesto ganas ninguna, y voluntad menos aún. Todo se aclarará. Bueno, estas eran las palabras de Miguel Ricard. Yo creo sinceramente que ganas sí que se pusieron de descubrir la verdad. Lo que pasa que es un caso efectivamente muy complejo, también visto desde las propias declaraciones del propio Miguel Ricard, porque si bien es verdad que en un principio, como decíamos, se declaraba culpable, a medida que fue conociendo los resultados de las investigaciones en la Romana y en el caso, pues creaba una nueva versión, inculpaba directamente al supuesto asesino, Antonio Anglés. Nosotros le preguntamos al investigador valenciano, a Pepe, sobre su opinión, sobre su hipótesis de quiénes pudieron ser los asesinos del caso Alcácer. José Juan Requena nos decía que él habla de distintos grupos, habla de unos cuantos gente compenetrada en ese brutal asesinato, pero Pepe, criminólogo, va un poco más allá e intenta resolver según sus investigaciones de quién se trata, los culpables del caso Alcácer y hacia dónde apunta esa dirección, ¿no? Vamos a escucharle. Yo diría que, insisto que esto es pura especulación, ¿no? Esto tenemos que tener muy claro. Bueno, pues si juntamos ambas piezas, tanto el contexto como el móvil del crimen, tendríamos una posible dirección. Si juntamos ambas piezas, a mí personalmente me salen dos únicas opciones. Una primera iría en dirección a un grupo de fuerzas militares o paramilitares, mercenarios o asimilados, que por aquella época se estaban entrenando en la zona de Levante, se estaban entrenando para ir a la guerra de Bosnia. No olvidemos que en aquella época comenzaron los preparativos y también las fuerzas de UNPROFOR de la OTAN con destino a Bosnia comenzaron a acudir sobre esas fechas. Y además partían desde Valencia justamente en el mes de noviembre esas fuerzas hacia Bosnia. Por tanto, ahí hay un dato de contexto, pero un dato de contexto que yo lo pongo en situación con las torturas y violaciones que se han hecho a mujeres en la antigua Yugoslavia. Es decir, de eso también hay documentación. Esta documentación, la mayoría es en inglés, informes forenses que los distintos relatores de la ONU han realizado sobre fosas comunes y sobre cadáveres en la antigua Yugoslavia, y hay una serie de pautas que se repiten, como la crueldad sin límite, los golpes con elementos duros, como bates de béisbol o similares, el tema del arrancamiento de los dientes, etcétera. Sí, hay una serie de pautas que se repiten allí y aquí, tanto en el caso de la antigua Yugoslavia como aquí. Digamos que esa sería una posible hipótesis, pero yo no descarto otra, es decir, no descarto otra porque también hay elementos que son para mí posibles, aunque para mí son menos plausibles, pero
son posibles también, y es la de ir en dirección a un grupo de inspiración sádica satánica, tal vez lo que llamaríamos una secta sincrética, ubicada en el Levante español. ¿Por qué digo sincrética? Porque hay elementos que son derivados en por tipo de lesiones. Podríamos entender que hay una cierta componente satánica, pero hay otros elementos que pertenecen a otras etnias o culturas. No quiero avanzar mucho porque esto todavía es preliminar, tengo algo más de información, pero yo diría que hay una serie de elementos sincréticos dentro de del ritual, del ritual a que fueron sometidas a las niñas. Pero insisto, estos son meras conjeturas y dos posibles vías, sobre todo en las que investigar. Porque lo importante aquí es la firma que dejaron los asesinos en los cuerpos de las niñas. Y esa firma nos lleva hacia un tipo de mente criminal que, ya digo, o está en dirección hacia un grupo paramilitar o bien está en dirección hacia una secta satánica o de inspiración sádico-satánica. Nada que ver con los vulgares chorizos de poca monta que eran Ricard y Elías. Grupos paramilitares que se estaban preparando para la guerra de Bosnia, la antigua Yugoslavia, una secta satánica. Bueno, esas son hipótesis de este señor que hemos entrevistado y que, bueno, tal vez algún día se sepa la verdad. Lo que no cabe duda es que han pasado ya 20 años del crimen de Alcácer y, como hemos podido comprobar a lo largo del programa, existen muchas inexactitudes y un gran misterio que todavía planea sobre las muertes de Miriam, Toñi y Desiree. Desde el principio, uno de los padres, Fernando García, se alzó como portavoz de las familias y luchó junto con el periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco por descubrir la verdad. La justicia, Fran, llevó a rebelarse de alguna manera contra estas personas, ¿no? Contra estos investigadores que de alguna manera hacían el trabajo pues para descubrir la verdad, ¿no? Sí, tanto para el padre de Miriam, Fernando García, como para el criminólogo Juan Ignacio Blanco. Es más, el juzgado de lo penal número 2 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló en la sentencia recogida y que cualquiera puede ver en internet, por ejemplo. Pues se condenó a ambos como autores de un delito continuado de injurias graves con publicidad, concurriendo la atenuante de estado pasional cometido contra los 4 guardias civiles, uno de ellos ya fallecido, el fiscal jefe de Valencia en esos momentos, Enrique Beltrán, como también al catedrático de Medicina Legal, Fernando Verdú, y otros 3 forenses que participaron en las autopsias. Indemnización a estas personas, y son cantidades que para una persona normal son difíciles de acometer, más incluso pena de cárcel que se van sumando por cada persona, pues se va sumando. Luego no sabemos cómo irá en el futuro, si recurrirán o no, o habrán recurrido ya, pero la verdad es que es curioso, ¿no?, que las personas que han investigado, que han intentado ayudar, esclarecer un poco mejor el caso, el crimen de Alcácer, acaben multados, y que incluso la Canal Nou y la cadena de Valencia tiene que pagar este dinero, ya que son los encargados, pues ya que son subsidiarios en caso de no poder acometer este pago. A mí la verdad es que esta noticia, cuando la estuvimos investigando esta semana, me dejaba muy triste, decirlo, muy triste y trastocado, porque considero humildemente que no es un juicio justo. Sé que los que estamos estudiando para periodistas no deberíamos hacer juicios de valor, deberíamos ser objetivos, pero sinceramente en este aspecto he de revelarme y decir que me parece una acusación pues fuera de lugar, ¿no? Hemos de recordar que Fernando García había perdido a su hija Miriam, que luchaba por conocer la verdad del caso Alcácer, y que eso le llevó a un delito de injurias, supuestas injurias y calumnias, que él nos explicaba. También vamos a recordar a continuación unos cortes
del programa Caso Abierto, dirigido por el periodista y escritor Francisco Pérez Avellán, en el que, curiosamente, Fernando García, el padre de Miriam, muestra su indignación en un aspecto concreto de la investigación del caso Alcácer, porque él siempre mantuvo con el periodista, con la ayuda del periodista Juan Ignacio Blanco, que las cosas se habían hecho mal desde el principio, y daban algunos ejemplos. Estos son algunos. Uno de los ejemplos, ¿no? El por qué en un momento dado yo he visto unas expresiones. Yo, después de 75 días buscando a mi hija, me la encuentro en un paraje totalmente inaccesible, enterrada en el monte. Bueno, pues cuando le hacen la autopsia, veo los resultados de la autopsia y a mi hija le falta una mano entera que no está, no existe. Le faltan 17 piezas dentarias que no están, no existen, después de haber sacado los cadáveres, haber cernido toda la arena de la fosa, no están. Y cuando yo pregunto a los forenses dónde está la mano de mi hija y los dientes de mi hija, me dicen que el efecto de la putrefacción es tan caprichoso que ha desaparecido. Entonces, claro, parece que o te quieren tomar el pelo o se quieren estar cachondeando de ti después del dolor que estás sintiendo, de que en esa fosa que tú tienes allí, donde está tu hija, no está tu hija, hay parte de tu hija, y estás preguntando dónde está la parte de mi hija que falta y por qué no está. Pues llega un momento que uno dice, los forenses están mintiendo, porque me están diciendo algo que no es real. Esas son las expresiones, porque digo yo, si eso conlleva que yo a esos forenses los he calumniado, pues si eso es una calumnia, pues que venga Dios y lo vea. También en este programa habló el periodista Juan Ignacio Blanco, que, como nos ha dicho Fran, también fue condenado. En el siguiente corte, Juan Ignacio Blanco también relata uno de los ejemplos que fueron decisivos en la investigación del caso y que, según él, pues se hicieron mal. Le escuchamos. Con el derecho a la defensa, que usted tiene un juicio justo. No, pero se lo digo así de forma tajante, es decir, porque el delito de calumnias del que me acusan y condenan es el único delito del Código Penal donde la carga de la prueba recae en el acusado. Es decir, si yo demuestro que es verdad lo que yo he manifestado, pues soy absuelto. Evidentemente, para demostrar que es verdad, pues yo solicitaba que se aportaran una serie de documentos del sumario Alcácer, junto con 17 testigos, que eran los que de alguna forma iban a avalar que lo que yo decía realmente era cierto. Porque yo le voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay dos frases concretamente por las que se me condena por las supuestas calumnias. Una de ellas es a uno de los médicos forenses, al profesor Verdú, que yo le digo que comete perjurio en el juicio. Esa frase se la dije yo al profesor Verdú en el programa de televisión, teniéndolo al lado. Es decir, y con unos documentos que probaban efectivamente que era una cosa o que era otra. Es decir, que es que era un hecho que era muy concreto. En su informe de autopsia, en el cual se ratificaban, decían que a las niñas les habían sido retiradas las ropas respetándolas en su integridad. Cuando don Fernando García tuvo oportunidad de ver el vídeo de las autopsias, comprobó cómo las ropas se cortaban con unas tijeras. Y cuando efectivamente luego comprobamos los documentos sumariales, pues hay unos documentos en el sumario donde el propio Instituto Nacional de Toxicología dice que las prendas les han llegado manipuladas y que eso ha hecho además que hayan perdido la posibilidad de hallar a los presuntos autores. Entonces, evidentemente, yo le digo, es una cuestión muy sencilla. Si se pone por escrito que las ropas han sido respetadas en su integridad y luego resulta que han sido cortadas y manipuladas, pues evidentemente una de las dos cosas no es verdad. Es una situación que es muy concreta. Ahora, nunca es un afán ni de calumniar ni de querer decir, es simplemente decirle a una persona, decir, oiga, de expresar o esto es así o no es así. Es decir, que usted estaba viviendo en ese momento. Pues sí, teníamos las palabras del periodista Juan Ignacio Blanco. Él denunciaba una serie de hechos que consideraba que estaban mal realizados en la investigación Alcácer y nosotros nos hacemos eco de ellos, ¿no? Este caso daría para varios programas, para estar aquí hablando muchas horas, porque como decíamos al principio, no tenemos nada claro. O sea, a día de hoy, el principal supuesto asesino de los hechos, Antonio Anglés Martins, sigue en busca y captura, o mejor dicho ya, sigue desaparecido porque ya se han cumplido 20 años y el crimen ha prescrito, de tal manera que si ahora mismo el señor Anglés se presentase en cualquier cuartel de la Guardia Civil, cualquier jefatura de policía y dijese yo soy
Antonio Anglés, pues no le podrían hacer nada, ¿no? También a los supuestos asesinos que hemos barajado en este programa. Un tema que sin duda ha costado hacer, porque es un tema muy triste. Estamos hablando de la muerte de 3 chicas jóvenes, 3 adolescentes que pretendían ir a una discoteca de Picassent y que se encontraron con el horror. No sabemos qué pasó ahí, pero sí que hay pruebas en una dirección, como hemos visto. Y sí que creo que, viendo un poco la investigación Alcácer, sí que creo que de alguna manera Juan Ignacio Blanco y Fernando García estuvieron muy cerca de la verdad, y quién sabe si estuvieron a punto de pillar a los culpables, a los verdaderos culpables del crimen de Alcácer. Pero como siempre, un velo de silencio tapó para siempre el sumario y tapó por siempre la investigación. No sé qué os parece, chicos, ya para terminar este tema, lo que hemos hablado, un resumen general de este triste acontecimiento, ¿no? Pues como has dicho, un tema muy complejo, y no solo complejo de tratar y de entender, sino muy duro también, porque realmente cuando lees y te informas tanto te das cuenta de que hay cosas muy duras, y piensas en las familias, ¿no? Y te das cuenta de lo mal que le han tenido que pasar, sobre todo por el hecho de que cada vez salen datos nuevos, parece que nunca acaba, parece que cada vez hay más gente que quiere aportar cosas, pero me resulta tan chocante que haya tanto caos en cuanto a quiénes pudieron ser los asesinos. Es que creo que pasar de que hubiesen podido ser 2 personas, una, o que pueda ser incluso una secta, me parece tremendo, y me parece un caso que está muy abierto, y que, como bien acabas de decir, quizá algunas personas estuvieron cerca de descubrir la verdad, pero parece ser que siempre algo o alguien está dispuesto a cortarlo para que no se sepa. Yo, sinceramente, por ejemplo, este caso, claramente sí lo había escuchado, ¿no? Pero nunca se había explicado, me había enterado realmente de lo que había ocurrido. Entonces, según se investiga, te das cuenta de este caso, pues posiblemente será de los más escabrosos de la historia de España, de la crónica negra. Debió ser increíble lo que sufrieron las familias y siguen sufriendo. Muchos de ellos ya no están aquí, y nunca, no sé si algún día se va a esclarecer lo que ocurrió, si va a aparecer algún nombre más. El tema de Antonio Anglés, Miguel Ricard saldrá de la cárcel. Lo que es verdad y lo que es claro es la gran cantidad de errores de la Guardia Civil, de las autopsias, los forenses, los jueces. No sé, me parece increíble que la justicia española, en esta justicia ocurra esto, y viene al caso de lo que ha ocurrido pues en estos tiempos, en 2012, con por ejemplo el caso Bretón, las quemadillas, y me parece alucinante y es una vergüenza. Muchas teorías hay, las habrá, y esperemos que por el bien de las familias y por el honor de estas niñas algún día se sepa más. Esperemos. Nosotros, como debemos hacer, estaremos al tanto de todas estas informaciones, y simplemente me queda leer parte de la sentencia final del caso Alcácer, por el que se condena a Miguel Ricard. Luego, textualmente, por aquí se da un dato del que hemos hablado en este programa, y que queda ahí, ¿no? Y que nos parece muy muy relevante. Dice así: el procesado Miguel Ricard Tárrega, mayor de edad y sin antecedentes penales, siendo aproximadamente entre las 8:10 y 8:20 horas del día 13 de noviembre de 1992, conduciendo el vehículo de su propiedad, un Opel Corsa de color blanco, circulaba por el interior de la población de Picassent, Valencia, en compañía de otro varón identificado y que no se encuentra a disposición del tribunal, y posiblemente de alguna otra persona más. Aquí deja entrever la sentencia de que algo estaba detrás, algo abre la puerta a esa posibilidad de que hubiesen más implicados en el crimen de Alcácer. Nosotros, como decimos, seguiremos investigando, y queremos dar las gracias, y que sí, especialmente a José Juan Requena por atendernos esta mañana, y también a Pepe Criminólogo por esta investigación que ha llevado por su cuenta, y que nos ha desvelado pues su verdad que ha investigado en todo este tiempo, ¿no?